La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal, querido amigo y hermano que siempre está en sintonía con su programa Mundo Cristiano? Hoy es viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Dalvin Carrasco, estamos de vuelta. Así es, un placer para nosotros poder compartir la palabra del Señor, y creo que es nuestro último tema del mes relacionado con el Evangelio. Y vamos a estar hablando acerca del poder del Evangelio en acción. Así es. El poder que se lleva a cabo mediante el Evangelio. Tú sabes que hay unas ideas en cuanto al poder, cuando se escucha el término poder en nuestra, vamos a decir, comunidad evangélica, y vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Pero antes debemos de recordarle que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes, estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, jueves servicios evangelísticos, sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde, pero este sábado no tenemos servicio juvenil porque estamos sumergidos en lo que es nuestra convención nacional. Todos los jóvenes, adultos, ancianos, estamos sumergidos en esta actividad. Y el domingo, también los domingos, tenemos servicios a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y seguido de nuestro servicio de acción de gracia. Al igual que el sábado, este domingo, también no vamos a tener culto presencial porque estaremos todos en lo que es la convención nacional. Pero la semana próxima retomamos nuestro curso, nuestras actividades y nuestros servicios acostumbrados. En este momento vamos a presentarle esta promo de este seminario que tendremos, el diario de un adorador. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. 800 pesos por persona. Incluye el libro El Diario de un Adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El Diario de un Adorador. Ahí estuvimos escuchando esta información. Ya ustedes saben, si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede dirigirse a los teléfonos antes mencionados, 809-915-9884. Este es el número. Ustedes se pueden contactar con nuestra hermana Laura Caraballo. Ella le estará brindando todas estas informaciones necesarias. Es para todo público, está abierto, no solamente para los ministerios de adoración locales, sino para todo el público en general, miembros, porque creo que todos adoramos. Exactamente, nacimos para esto. Este es nuestro principal propósito, adorar a nuestro Creador, y es importante adquirir conocimiento para hacerlo de la forma correcta. Así que lo que nos ocupa el día de hoy, nuestro tema, el poder del Evangelio en acción. Vamos a estar hablando acerca de este tema, y todos sabemos, cuando se habla acerca de esto, tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo creo que este es uno de los textos que nosotros debemos de recordar
para nuestra vida diaria, como sabemos y hablamos la semana pasada, de por qué deberíamos de recordarnos el Evangelio siempre. Y es porque a través del Evangelio aumentamos nuestra fe, esto nos hace crecer en justicia, la fe se revela para nosotros, para que crezcamos en Él, y sobre todo que mediante la fe es que podemos vivir en este camino, en este Evangelio. Así como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Así es. Tiene varias partes bien interesantes esta Escritura de Romanos 1:16, que me gustaría empezar primero con no me avergüenzo del Evangelio, porque por ahí inicia Pablo. Y a mí me gusta porque él lo que quiere decir acá es que aún todo lo que Pablo sufrió, que fue apedreado, que fue encarcelado, que fue engañado y fue golpeado, él no sentía vergüenza alguna por todo eso, porque sabe que todo eso lo hizo para seguir predicando a Cristo, y todo eso lo hizo por la razón de Cristo. Y es como, me gusta porque uno lo puede tomar también para los jóvenes y dar un llamado a aún todo lo que suframos. Sabemos que el Evangelio es el poder de salvación para el hombre, para todo el que cree. Y no importa qué podamos tener o qué podamos pasar en ese momento, así como Pablo sufrió, él nunca se avergonzó. Y de hecho, una de las cartas a Timoteo lo dice, porque este testimonio tenemos del cual yo tampoco me avergüenzo, y por predicar a Cristo y todo eso. Tú sabes que un punto importante de que también entiendo que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, no cuestionaba esa vergüenza que sentía, ese sufrimiento, porque la mayor condenación ya el Señor se la había quitado, porque el Señor paga nuestras culpas, nos justifica. Entonces, por esta razón, yo no me voy a avergonzar de este Evangelio, porque mediante él he recibido salvación. Los sufrimientos, porque también Pablo en otras cartas hablaba, los sufrimientos son necesarios, regocíjense en esto, alégrense cuando ustedes sean atribulados o perseguidos, dice la palabra del Señor. Entonces él dice, no me voy a avergonzar por esta leve tribulación, por así decirlo, por esta circunstancia, o por lo que la gente quiera presentar, porque si lo ponemos en el día de hoy, nosotros nos avergonzamos de decir fácilmente, soy creyente, porque como que nos tachan de radicales que somos, pero como que nos ponen en un sector muy alejado. Que de hecho eso es parte de lo que quiere el enemigo hoy en día. Hacer que nosotros sintamos vergüenza de incluso decir, yo soy cristiano, porque ya van a decir, no, ahí viene a decir esto o aquello. Pero cuando vemos a Pablo, que podemos verlo como un maestro no solamente del Evangelio, sino un maestro filósofo y en conocimiento, y podemos ver todo lo que sufrió por predicar algo que los otros decían que es locura, porque decían que al que no cree es locura, y todo lo que él sufrió, podemos relacionarlo con Job para decir, niega a tu Dios y deja eso. Pero Pablo dice que todo lo que sufrió lo hizo por el Evangelio, por predicar las enseñanzas. Tú sabes que si nos ponemos a comparar esos personajes de la Biblia, esos sufrimientos no se comparan tal vez con lo que en nuestra nación pasamos, porque a veces queremos caer en la vergüenza o adulterar el Evangelio por cosas simples, por ser aceptado en un grupo, o tal vez por captar más personas. Ahí vamos como vendiendo la verdad y se va dejando seducir, y por eso como que nos avergonzamos de lo que realmente dice la palabra, porque el Evangelio, como bien mencionaba, es totalmente radical. Habla tu vida, te presenta tu condición anterior y te presenta cómo tú debes de vivir en la actualidad, y sobre todo predicar ese Evangelio, que no es lo que a la persona hoy en día le gusta escuchar, es más bien un evangelio totalmente simple, de bienestar, de las cosas buenas que puede ofrecerte este camino, que no es así. De prosperidad, como dicen algunos. Exactamente, el evangelio de la prosperidad, cosas que sean como que capten mi atención por el momento. Pero el evangelio, el verdadero evangelio es el que permanece en nuestra vida. Así es. Porque yo estoy muy confiada de lo que dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Exacto. Es el poder de Dios en acción, es lo que transforma mi vida. Y si vamos a la definición de esta palabra, me gusta mucho que dice que es como dinamita. Exacto. Es como una explosión en nuestra vida. Es de una palabra griega que dice dunamis. Que aparece también en otras cartas cuando se refiere a la palabra poder. Y eso es como la dinamita, eso es como la acción, lo que estalla en nuestra vida. Es lo que quiere decir este poder. Y cuando hablábamos al inicio, Dalvin, cuando hablamos de poder, lamentablemente... Exacto, hay un mal concepto. Exactamente, pensamos en esos gritos o en esa lucha espiritual, que no es así, porque sabemos lo que es lucha espiritual, lo hemos hablado en otros programas, que es esa lucha contra la verdad. Así es. Pero pensamos que es con asuntos hasta de nuestra carne, de batallar, de guerra espiritual. Exactamente, del poder de yo decir que las cosas van a surgir porque ya yo lo decreté o lo declaré.
Exactamente, de hablar duro y hacer todos esos efectos, por así decirlo, con nuestro cuerpo. Pero cuando habla del poder, es el Evangelio, es esa palabra transformadora que establece. ¿Y en qué está basado esto? En el Evangelio, que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Dios. Es lo único que puede transformar al hombre. Y de hecho me gusta que tú definiste la palabra, que es dunamis, porque cuando nos vamos, la definición quiere decir también eficacia, capacidad o potestad. O sea, y cuando uno lo ve, el Evangelio es potestad o eficacia de Dios para la salvación. Y aquí lo que está diciendo básicamente Pablo, utilizando esta palabra, que como decías, él lo utiliza varias veces, lo utiliza figurativamente y también literal, para decir, este Evangelio es lo único que puede cambiar al hombre, es el poder que tiene, dado por Dios, para cambiar al hombre. Y eso, de hecho, me hace recordar a Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos ver aquí como esta similitud donde Cristo, al encaminar a predicar el Evangelio, dijo, ustedes por medio del Espíritu Santo van a recibir ese poder. Así es. Y como hemos definido en programas anteriores, el Espíritu Santo trabaja tanto en nosotros para capacitarnos como al que se le habla, al que se le da la escritura o la palabra. Pero es importante haber recibido y haber estudiado el Evangelio de verdad, no este que tal vez es adulterado, porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Y si recordamos lo que dice la palabra de Dios, nosotros no tenemos la condición o la capacidad de recibir salvación por lo que podamos hacer, solamente por gracia y por medio de su sacrificio. Ese es el poder de salvación que nosotros recibimos, y sobre todo para poder contender con los argumentos que presenta este mundo en contra de lo que establece la palabra del Señor. Y bien lo dices, que no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que nos capacita a los apóstoles en su tiempo y a nosotros en su tiempo para dar ese Evangelio. Nos empodera, no en el poder físico ni en el poder de nuestra propia naturaleza, sino en el poder del Espíritu Santo para llevar esa palabra y para cambiar vidas a través de ella. Exactamente, y me gusta cómo concluye este texto, más el justo por la fe vivirá. Yo creo que este es uno de los textos que se menciona mucho en la Reforma por parte de Martín Lutero, porque eso es lo que transformó totalmente el panorama que se estaba viviendo en ese entonces en la iglesia de Roma. Entonces, por la fe es que nosotros vamos a vivir. ¿Qué nos hace justo? El sacrificio de Cristo, la gracia. Por eso nos hace justo su sacrificio, y por medio de la fe en el que hizo el sacrificio es que nosotros podemos vivir hoy en día. Pero es necesario que podamos comprender el poder del Evangelio. ¿Por qué es importante predicarlo? Porque en él es que está el poder. Y me gusta que Pablo hace el apunte aquí al final de la escritura del 16, que dice, para todo el que cree. Así es. No tiene que ser está abierto para todo el mundo, pero es poder para todo el que cree. O sea, todo el que ha creído y el que ha introducido su fe o ha puesto su fe en Cristo, que es el Evangelio, es quien logra tener ese poder por medio del Espíritu Santo. Y esto podemos unirlo perfectamente con Juan 3:18, donde dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Que por eso me gusta cómo continúa luego del 16, que dice que es justicia de Dios. O sea, aquí podemos ver exactamente la justicia de Dios, y también podemos ver la gracia de Dios, porque por medio de Cristo fuimos juzgados y condenados, o nuestro pecado fue juzgado, pero dice, para todo el que cree, entonces viene ese poder, que es el poder de cambiar nuestras vidas. Exactamente. ¿Y por qué es necesario creer? Me gusta mucho lo que dices, y que también como establece este texto. Luego que él culmina, que dice, más el justo por la fe vivirá. Más adelante, los versículos siguientes demuestran la culpabilidad y la condición del hombre, de cómo es separado de Dios, cómo mira a la criatura en vez del Creador. Entonces, para que tú puedas entender esta condición, tú tienes que entender el Evangelio, que es lo que te va a sacar de esa condición, de la incredulidad, como bien hablabas, que te va a hacer creer en el Salvador mediante el Evangelio. Eso, el Evangelio es el único que puede quitar la venda que tenía el hombre, que es cegado y que no puede ver la gloria de Dios o la gloria de Cristo. Por eso es poder no solamente para nosotros, es poder para el que lo escucha y el que lo cree. Por eso dice, para todo aquel que cree. Así es. Porque le da el poder de entender, yo estoy muerto en mi delito y mi pecado, y solamente por medio de Cristo es que yo tengo vida. Y por eso es que vemos cómo es tan contundente, y me gustan estas citas porque podemos aplicarla hoy en día tan contundentemente. Exactamente, es como tan actual. Sí, podemos ponerlo en nuestro día a día, de decir, ok, yo no voy a tener vergüenza de predicar o dar la palabra,
porque esta palabra no viene de mí, no es por mí, sino que viene por medio de Dios a través del Espíritu Santo. Pero claramente si leemos sus escrituras y podemos darla correctamente, que es lo que nos deja esta escritura, que es poder de Dios para todo el que cree, pero el Evangelio en sí es la vida de Cristo. ¿Y cómo lo voy a predicar si no la conozco? Yo creo que esa es la esencia, y creo que ese es el principal error, de no conocer al Jesús que vino y murió por nosotros. Exacto. Si no conocemos esa... Es que está desde el Génesis, porque si no estudiamos a Jesús, no estudiamos la palabra del Señor, porque está desde el Génesis. Esto ya se había decretado, se había profetizado desde el Génesis, se había dicho, vendría y salvaría y guiaría de un hombre... que pisaría la cabeza de la serpiente. Exactamente, y por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vino la vida, Exacto. vino la salvación, que es en Cristo. Y yo creo que el efecto principal del Evangelio es que a través de él recibimos la salvación. Así es. ¿Qué es importante o qué es lo más maravilloso del Evangelio? Que es para todos. Ahí mismo describe, tanto Exacto. para el judío, para el griego, no tiene límite, es para todos. ¿Y qué se necesita? Tener la fe en Cristo. Esa es la condición que se necesita, creer en Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como Exacto. está escrito. Usted y yo solamente... a lo que hemos creído, porque dice más el justo por la fe Exacto. vivirá. Usted y yo podemos crecer y creer y vivir mediante la fe. Yo creo que debemos de entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No es por lo que usted tal vez conozca, es el Evangelio. Exacto. Usted puede tener muchísimas teorías, pero si usted no conoce en esencia el Evangelio, tú sabes que a veces decimos que el Evangelio es lo básico de la vida cristiana. El Evangelio es lo principal y donde termina Exacto. la vida cristiana. Es toda la vida cristiana, se basa en eso. Porque si no tengo Evangelio, si no conozco mi pecado, entonces no puedo darle la gloria al Señor, no puedo hacer ninguna otra cosa sin eso, aparte de eso. Exactamente. Y en estos días estaba escuchando una exposición y decía que aunque nosotros repitamos el Evangelio, no vamos a llegar ni a un 60% de lo que es el Evangelio. Exacto. En esencia. Podemos, tal vez usted muera mañana gozoso y usted no va a haber conocido completamente el Evangelio porque es totalmente amplio, es una profundidad que tal vez no hemos alcanzado. Podemos decir que se aplica a cada aspecto de nuestra vida y hasta que no podamos ponerlo en práctica conscientemente, no podemos entonces vivir a plenitud del Evangelio de Cristo. Exactamente, y para poder vivir esta plenitud es conocer el Evangelio de salvación, de ya no querer caer en el juego, en la monotonía de poder, de levantar, de sacudirnos, de hacer cosas, sino convicción. Y siempre hay que recordar Romanos 12:2, que dice para presentar vuestro cuerpo como culto racional. Exacto. Siempre me gusta este texto porque es un asunto de razón, de conocimiento, no se basa en las emociones, y me gusta mucho que la palabra de Dios nunca apunta a nuestras emociones. De hecho, nos corrige y nos dice, cuídense de ustedes mismos. Exacto. Y sobre todo de su corazón, que es perverso. Que hoy en día podemos ver cómo la sociedad pone delante las emociones antes que la razón, y no debería ser así. O sea, somos movidos más últimamente la sociedad por lo que yo siento, por cómo me percibo, que por lo que en realidad sé, por el razonamiento. Exacto. De hecho, los jóvenes podríamos decir que ya no tenemos un juicio, simplemente nos dejamos mover por lo que está en el momento. Exacto, lo que nos gusta, lo cool. Sí, por lo que está en la palestra, por lo que llama. Sí, ¿qué diferencia sería si fuera el Evangelio que tuviera en la palestra? Exacto. Tenemos una responsabilidad. Yo creo que todavía hay un remanente que no ha caído, que estamos dispuestos a levantar el Evangelio. No ha caído, simplemente está silente. Es necesario que nosotros como jóvenes estudiemos la palabra y podamos resurgir con el Evangelio de verdad y demostrar que esta juventud no está perdida. Así aunque es. Los que tal vez están con los antivalores hagan más ruido, nosotros poder alzar la voz y de presentar de que nosotros estábamos en una condición tal vez como está esta sociedad, pero por la misericordia y gracia del Señor hemos sido salvados. Me gusta que la palabra es contundente. También llama la parte, hay una parte para los jóvenes que dice, escribe ustedes porque son fuertes. Y más lo que se necesita en una batalla como esta es la fortaleza, pero no en nosotros mismos, sino en el Señor. Y escribí una parte acá que me gusta, que meditando en todo esto, como Pablo decía que él no se avergonzaba, pero él lo hacía por dos razones principales. Primero es por lo que dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que dice, tenemos la palabra profética más segura, por la cual, parafraseando,
no viene la cual no viene de nosotros mismos, sino que viene inspirada por medio de los santos por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando ustedes vayan a hablar, no están hablando de sí mismos, sino que están hablando esta palabra profética segura y certera que viene de Dios. Por lo tanto, no debemos sentir vergüenza. Y la segunda cosa dice en Marcos 13:11, que dice: cuando los presenten delante de los estrados, parafraseando, dice, no piensen en lo que vayan a decir, sino que dejen que el Espíritu Santo los guíe. Es decir, tenemos que tener la base estudiada del Evangelio para que cuando llegue el momento no sintamos vergüenza y no pensamos y no nos pongamos tensos por lo que vamos a decir, sino que es el Espíritu Santo mediante el Evangelio guiándonos a hablar. Tú sabes que en esa parte de la carta a Pedro, me gusta mucho que hacen la aclaración y dice que fue dada a los profetas, pero que no es de interpretación personal. Exacto, no que es a de pesar de que interpretación hombres personal. tal vez utilizaron sus manos para escribirla, no fue por una interpretación que ellos tuvieron. A veces estudiamos un texto, yo entendí, Exacto, pero no interpreté lo que tal vez el escritor quiso haber dicho, que es el mismo Espíritu Santo, que está diciéndome la palabra del Señor. Y ese punto importante que tocas también, para poder presentar defensa, no es para defender a Johanna y que Johanna no quede mal, tal vez delante del público, sino para poder presentar lo que ya yo he conocido de mi Creador. Una defensa férrea del Evangelio. Exactamente, que sea sostenible, que tenga base. Y para hacer eso necesitamos estudiar la palabra. Es bueno escuchar música, es bueno tener tiempo libre, es bueno descansar, pero también es importante estudiar la palabra del Señor, porque dice, la palabra de Dios siempre nos motiva a presentar defensa, porque sabía que no es que la cultura, que la sociedad iba a presentar ideas totalmente erradas de lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esto si no conocemos la verdad? Debe ser mediante ella para poder contrarrestar todos los embates del enemigo, los dardos de fuego del maligno, como dice. Así es, y recordando que esta lucha no es contra carne ni sangre, no es Dalvin con otra persona, no, sino por argumentos, por la verdad. Y si usted no conoce la verdad, no va a defender la verdad. Va a perder su batalla, porque la batalla ya la ganó Cristo. El problema es nosotros mismos diariamente. Exactamente. ¿Qué necesitamos? De hecho, si usted no la conoce, no sé a qué está aferrado. Porque se supone que por esto vivimos. Fundado en la arena está. Exactamente, que se mueve. Por eso es mejor estar fundamentado en la roca firme que es Cristo, que es lo que nos sostiene. Y es la palabra del Señor. Ese poder del Evangelio que a usted y yo se nos imputó cuando creímos en el Evangelio, cuando creímos en Cristo, tal vez retornando al libro de Hechos. Ese Evangelio que hemos recibido es lo que nos da el poder para poder presentar defensa, para poder predicar la palabra, para que esa dinamita, como así definimos, sea la que impacte la vida de otras personas que no conocen. Nuestra vida diariamente. Exacto, porque el Evangelio debe ser recordado. Exactamente. Tú sabes que en estos días leí y me dio mucha pena porque decía, lamentablemente hoy en día estamos evangelizando evangélicos. Y yo le dije, pero qué contrariedad, porque es una dicha que nosotros podamos tener el evangelio y seguir diariamente creciendo en el evangelio y predicándole a esta pecadora que diariamente tiene que recordarse el evangelio. Pero en eso se basa, en tratar de vivir la vida de Cristo, y sabemos que tenemos que vivir la vida de Cristo y tenemos que recordar, Cristo no tú así, Cristo tú así, 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 y ese es el evangelio. Es que a veces caemos en el engaño de que una vez recibí ya no vuelvo atrás. No, se quedó ahí. Usted debe estudiar la palabra del Señor, conocer el evangelio diariamente, porque si no, usted va a estar constantemente mirando hacia atrás y aferrándose tal vez a esta vida que es pasajera, recordando que nuestra morada celestial está allá con nuestro Padre. Y esto es lo que nos recuerda el Evangelio, que estaremos morando allá, pero aquí debemos de vivir esa vida que Cristo vivió, y es esencial que conozcamos la palabra y que diariamente, hermano en la fe, nos prediquemos constantemente el Evangelio, porque a esta carne diariamente se le olvida. Se le olvida mucho. Muchas veces se le olvida y hay que recordarlo 1, 2, 3 veces el Evangelio. No, es que esa persona no es tan seguro, al contrario, porque tienen la seguridad en Cristo, es que debemos de recordarnos el Evangelio, porque sabemos que nuestra condición nos lleva a inclinarnos al mal. Claro, no tenemos el dominio del pecado en nuestra vida, pero ahora tenemos que estar sometidos al Espíritu para vivir conforme a lo que establece la palabra del Señor. Vivamos por fe,
porque por fe es que vivimos y estamos llamados a ser justos por el sacrificio de Cristo. Esperamos que este tema haya sido de edificación para su vida y les invitamos a que estudie a profundidad el libro de Romanos, que puede sonar sencillo como, oh sí, esto es lo que hice, pero si vamos a la profundidad vamos a encontrar este tesoro que está plasmado en esta carta que escribe nuestro hermano apóstol Pablo. Para su hermana y amiga Joana Ulises ha sido un placer. Para Dalvin Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en otro programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.